Ok, pues muchísimas gracias a todos, bienvenidos a este ciclo de videoconferencias. Hoy nos acompaña el doctor Horacio Riojas Rodríguez y voy a leer brevemente su cápsula biográfica, así como de la maestra Carla Rangel, que también estará acompañándonos en esta sesión. Y el doctor Horacio Riojas es médico cirujano y partero por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias en Salud Ambiental por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México. Y también es doctor en Epidemiología por esta misma escuela con mención honorífica. Actualmente él es profesor investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Se desempeña como director de salud ambiental del Centro de Investigación en Salud Poblacional de este mismo instituto. Es investigador en Ciencias Médicas y por parte de la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud Pública. También es investigador nacional nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores. Él es líder también de la línea de investigación por misión en salud y ambiente de este instituto. También es fundador académico del programa de doctorado en Ciencias en Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública y es director del Centro Colaborador de la OMS en Capacitación en Epidemiología Ambiental, miembro de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental y de la Comunidad de Práctica en Ecosalud para América Latina. Es miembro del Comité Editorial Ejecutivo de la revista internacional Ecogel y también es miembro del Comité Científico de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y aparte, le va al equipo de los Pumas. Eso es muy bueno, muy buen número. También, bueno, vamos a tener a Carla Fabiola Rangel Moreno. Es licenciada en Ciencias Ambientales y Salud por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella es maestra en Ciencias en Salud Ambiental por la Escuela de Salud Pública de México, de este instituto, y actualmente ella participa en diversos proyectos de la Dirección de Salud Ambiental con el doctor Horacio Riojas. Pues bienvenidos a los dos, muchas gracias por esta participación y adelante doctor, cuando guste empezamos su presentación. Bueno, muchas gracias, Nenetsen. Aclaro que también Carla le va a los Pumas, así que somos dos. Primero quiero dar las gracias a la Escuela de Salud Pública de México por incluir dentro de su ciclo de conferencias este tema de implicaciones ambientales de la COVID-19. Nosotros hemos estado discutiendo en el instituto en varios foros, tuvimos un seminario previo sobre este tema y me parece muy interesante que desde la escuela se tome esta iniciativa también. Bueno, aquí está más o menos el contenido de la presentación. Quería comenzar citando al doctor José Sarucán, que justo el día de ayer en la inauguración del Congreso de Biodiversidad hacía estas consideraciones sobre el cuidado del medio ambiente y las pandemias. Como vamos a ver más adelante, hay una relación muy estrecha entre el origen de esta pandemia y el deterioro ambiental en el mundo, el deterioro de los ecosistemas, y así, de esa manera también las consecuencias y las soluciones que tiene este tipo de pandemias y otras que probablemente están por venir, tienen muchísimo que ver con el manejo ambiental y con el deterioro y la crisis ambiental global que estamos sufriendo. A partir de que inició la pandemia, nosotros nos hemos visto como grupos involucrados en varias reflexiones y documentos que se han publicado, de los cuales ustedes van a ver algunos resultados en estas presentaciones. Primero trabajamos con la CAME en un grupo asesor para ver las implicaciones conjuntas de la COVID y la contaminación del aire. Sacamos un documento sobre eso que está en la página de la Semarnat. Después trabajamos junto con gente del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de la UNAM en un documento sobre las implicaciones de la interacción entre el humo de leña y la COVID. Y como voy a presentar más adelante, después hicimos una revisión sistemática de los estudios epidemiológicos que se han hecho sobre la relación entre la contaminación del aire
la COVID, las implicaciones de la temperatura y la presencia del virus en aguas residuales. Hemos estado también involucrados en la discusión relacionada con la transmisión de la enfermedad a través de los aerosoles. Vamos a presentar un poco también de eso. Y después, junto con la CAME también hemos estado involucrados en una serie de recomendaciones que se están emitiendo relacionadas con la temporada invernal, la temporada de frío, el incremento de la exposición a partículas y su relación con esta enfermedad. Hay una discusión que se desprende de todo esto sobre qué es la nueva normalidad y qué implicaciones ambientales tendría una nueva normalidad en términos de prevención de estas pandemias y de sus implicaciones en la salud pública. Nos vamos a dividir en dos la presentación. Ahora Carla Fabiola va a hacer la presentación de la primera parte y yo voy a terminar después. Entonces, Carla, si quieres continuar. Sí, gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Y para empezar esta presentación, vamos a hablar un poco sobre el COVID-19, que pues es una enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. De manera muy sintética, en esta línea del tiempo, les queremos presentar algunos hechos relevantes al respecto, como por ejemplo que pues por primera vez se detectó esta enfermedad en la provincia de Wuhan, China, a finales del año pasado. Ya posteriormente, el 30 de enero del 2020, el brote fue declarado emergencia de salud pública de importancia internacional. Al 11 de febrero, pues por primera vez se denominó COVID-19 a la enfermedad y posteriormente ya el 11 de marzo se determinó que la magnitud de la COVID-19 era una pandemia. Y bueno, a la actualidad, pues todavía los países están adoptando medidas más rigurosas en un esfuerzo por controlar la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva les queremos presentar el escenario actual por COVID-19, en el cual, bueno, podemos ver que se presentó un comportamiento diferente entre distintos países, en los cuales, por ejemplo, algunos países europeos ya presentan algunos rebrotes y en otros países, pues se tuvo un mayor control de la enfermedad. De manera general, el escenario global pues es de más de 42 millones de casos confirmados y lamentablemente más de 1 millón de defunciones. Y bueno, como les había mencionado, la COVID-19 proviene del virus SARS-CoV-2, el cual pertenece a una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, que pueden ir desde un resfriado común hasta una enfermedad respiratoria más grave. Ejemplo de estas enfermedades, pues es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, así como el síndrome respiratorio agudo severo. Ahora, es importante destacar que los coronavirus pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, lo que lleva a una transmisión zoonótica. Siguiente, por favor. Y en este sentido, pues es relevante considerar que alrededor del 60% de las infecciones humanas son de origen animal. Además, pues cerca del 75% de todas las enfermedades infecciosas humanas pues se transmiten entre especies de animales y de esta manera alcanzan a los seres humanos. Y bajo este escenario, pues es relevante considerar que los vínculos entre el medio ambiente, la biodiversidad y las enfermedades infecciosas emergentes pues son bastante complejos. A través de distintos estudios pues se han evaluado diversos patógenos y podemos ver que estamos conectados de manera muy estrecha con otras especies de animales y por ejemplo principalmente las enfermedades zoonóticas se podrían transmitir a los seres humanos a través del contacto con animales domésticos como cerdos y ganado bovino, entre otros. Pero también es importante mencionar que pues nosotros también podemos contagiarnos de alguna enfermedad zoonótica mediante el contacto con algunas especies de animales como primates, roedores e incluso murciélagos. Siguiente, por favor. Y bueno, en este mapa presentamos los puntos críticos del riesgo de aparición de enfermedades zoonóticas, en los cuales pues los colores amarillo y verde pues son los puntos más críticos. Y podemos ver que esto corresponde a países como Nigeria, Uganda, China, la India e incluso parte de México. Entonces, el siguiente, por favor. Bajo este contexto, recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente identificó 7 fuerzas motrices de las enfermedades zoonóticas.
Una de ellas es el aumento en la demanda de proteínas animales, que sucede principalmente en países de bajos y medianos ingresos, y bueno, que va acompañado de un aumento en la densidad poblacional. Y a su vez, también se relaciona de manera muy estrecha con la intensificación insostenible de la agricultura, la cual pues tiene algunas intervenciones en el ambiente, como pueden ser la creación de algunos métodos de riego, la de algunas presas, la deforestación, incluso algunas granjas industriales, que pueden llevar a una mayor probabilidad de contagio de enfermedades zoonóticas. La siguiente, por favor. Asimismo, bueno, otras fuerzas motrices es el aumento del uso y la explotación de las especies silvestres, principalmente, bueno, puede ser para la caza, el comercio de algunos animales, pero también aquí entran otros usos, como por ejemplo para adornos y también el uso de algunas partes de animales para algunos tratamientos medicinales. Entonces, bueno, recientemente se ha visto que también nosotros como seres humanos hemos contribuido a aproximarnos a las especies silvestres debido a la domesticación de algunos animales, lo que lleva a un aumento en el riesgo de desarrollo de enfermedades zoonóticas. Y además, bueno, también la utilización insostenible de los recursos naturales resulta una fuerza motriz importante debido a principalmente a procesos como la urbanización, también el cambio de uso de suelo e incluso las actividades industriales. Y bueno, aquí es bastante importante considerar que pues todo esto acerca a los humanos debido a la invasión de hábitat, y de esta manera tenemos un contacto más próximo con algunas especies que podrían ser oportunistas y las cuales suelen ser reservorio de distintos tipos de virus. La siguiente, por favor. Y bueno, otras fuerzas motrices que se identificaron es el aumento en el desplazamiento y el transporte, el cual pues puede llevar a la propagación de distintos patógenos a una velocidad nunca antes vista, así como las alteraciones en el suministro de alimentos. Principalmente, por ejemplo, se ha visto que pues esto lleva a condiciones de poca higiene, también podría llevar a contaminación cruzada, e incluso los animales que están en hacinamiento podrían contribuir a un aumento en las enfermedades zoonóticas. Y finalmente, bueno, el cambio climático afecta de distintas maneras los nichos ecológicos, y de esta manera las especies cambian sus interacciones y nosotros nos acercamos más a ellas, de manera que el riesgo para la propagación de las enfermedades zoonóticas pues aumenta considerablemente. Siguiente, por favor. Entonces, bajo todo este escenario es importante considerar pues aspectos como la pérdida de hábitat, la vida silvestre y la aparición de nuevas zoonosis, que pues en este contexto es relevante pues el aumento de la densidad poblacional que experimentamos actualmente, y la cual lleva pues a un crecimiento en las ciudades, muchas veces el cual no es ordenado y altera de una manera increíble los hábitats naturales, principalmente por procesos como la deforestación. Y de esta manera, pues las especies que conviven en esos sitios, pues tienen una relación más estrecha con los humanos, y aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades entre animales y humanos. Asimismo, bueno, respecto al comercio de animales, la caza de estos resulta importante y bueno, ya se lleva muchos años practicándola, y aunado al aumento en el consumo de carne, como les habíamos mencionado, y el comercio de vida silvestre, también promueve el aumento del riesgo de enfermedades zoonóticas. El siguiente, por favor. Y bueno, respecto al origen y la transmisión del SARS-CoV-2, bueno, hoy todavía la evidencia continúa en un proceso de evolución rápida, pero se ha determinado que este virus tiene 96% de similitud a un coronavirus de murciélago identificado previamente. Asimismo, se determinó que pues este virus ya estaba desde hace algunas décadas circulando entre los murciélagos. Y bueno, la evidencia respecto a si hubo una especie intermediaria o no continúa avanzando conforme pasa los meses. Siguiente, por favor. Y ya respecto a los impactos ambientales de la COVID-19, bueno, siguiente, por favor. Principalmente se pudieron haber algunos efectos en la calidad del aire, donde las restricciones en la movilidad y actividades industriales pues provocaron una disminución temporal en los niveles de algunos contaminantes,
como el dióxido de nitrógeno, material particulado y ozono en diversos países. En estas imágenes les presentamos el escenario de Estados Unidos, de Europa y parte de Asia, y es importante considerar que, bueno, estos solo fueron una disminución temporal. Conforme se reactivaron algunos sectores, se volvieron a observar niveles de contaminación atmosférica similares al estado prepandémico. Siguiente, por favor. Y bueno, ya en el contexto nacional, específicamente en la Ciudad de México, se revisaron las concentraciones de algunos contaminantes en el periodo de entre marzo y mayo, y por ejemplo, se estimó que para el monóxido de carbono hubo una disminución cercana al 50%, incluso para el dióxido de nitrógeno fue de aproximadamente 36%. Bueno, aquí es importante mencionar que en el caso de ozono pasó al contrario, incluso se llegó a ver un aumento en la concentración en los niveles durante este periodo donde hubo restricción en la movilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, respecto a la calidad del aire, es importante considerar que la contaminación atmosférica representa un problema de salud pública. Se estima que alrededor de 7 millones de defunciones en el mundo de manera anual ocurren debido a la exposición a contaminantes atmosféricos en interiores y exteriores. Y bueno, además también se ha visto que cerca de más del 90% de personas que viven en ciudades pues respiran aire no saludable. Entonces, bueno, las mejoras que se observaron en la calidad del aire relacionadas con la restricción de actividades durante el periodo de restricción de movilidad debido a la pandemia de COVID-19, pues se tradujo en una reducción en muertes por enfermedades relacionadas con la contaminación, las cuales van desde 11,000 vidas en Europa hasta 77,000 en China en los primeros meses del año. Y la siguiente, por favor. Entonces, bajo esto, podemos ver que hay evidencia bastante robusta de que, pues, aún sin la pandemia, de habitar en sitios con mala calidad del aire se ha vinculado con tasas más altas de enfermedades pulmonares. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, los factores que impactan a la salud humana están estos niveles de contaminación atmosférica, la cual incrementa el riesgo de aparición y complicación de varios padecimientos y a su vez altera de manera importante la respuesta del sistema inmunológico. Esto, bueno, es bastante relevante, pues puede influir en la progresión del brote de COVID-19 al aumentar la susceptibilidad del huésped a distintas infecciones virales. Y bueno, se ha visto en estudios epidemiológicos que hay una asociación entre el incremento de los contaminantes y los ingresos hospitalarios debido a infecciones respiratorias bacterianas y virales. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, la exposición a distintos contaminantes ambientales como partículas finas, que son de alrededor de 2.5 micras, las ultrafinas de menos de 0.1 micras, el carbono negro, así como el ozono y otros componentes del aire, pues llevan a procesos de estrés oxidante, así como inflamación de las vías respiratorias y pulmones, y estos tienen efectos adversos a corto y a largo plazo, de manera que pues favorece la morbilidad inducida por distintos virus. Y la causa pues es la disminución en la capacidad de los macrófagos para cumplir su función y generar una respuesta inmune efectiva contra la infección. Y bueno, en esta diapositiva queremos mostrarles pues el tamaño del problema que estamos enfrentando. De la parte derecha de su pantalla está una partícula de 10 micras, después un glóbulo rojo, seguido de una partícula de 2.5 micras y una bacteria, y ya después está el virus SARS-CoV-2, el cual tiene un tamaño de alrededor entre 65 a 125 nanómetros. Y bueno, aquí es importante considerar que pues esto nos habla de la capacidad que podría tener este virus para transportarse a través del aire y también para adherirse a distintas partículas y así propagarse. Siguiente, por favor. Y bueno, también es importante considerar las gotículas y los aerosoles. Las gotículas, las cuales llegan a medir hasta 50 micrómetros, y los aerosoles menos de 5 micrómetros. Y bueno, en la parte izquierda de su pantalla se encuentra una gotícula, la cual pues se compone de mucosidad, ARN viral, sal y proteínas, y conforme pasa el tiempo pues se seca y de esa manera solo queda pues el ARN viral en un núcleo. Entonces, bueno, las gotas pueden quedar atrapadas en vías respiratorias superiores,
No obstante, bueno, los aerosoles podrían llegar a una parte más profunda del sistema respiratorio y así causar alguna infección en tejidos alveolares del tracto respiratorio inferior. Siguiente, por favor. Y bueno, hay una controversia que todavía sigue acerca de la interacción en el aire entre las partículas suspendidas y el virus SARS-CoV-2. Se ha visto que la evidencia aumenta a gran velocidad, pero aún es compleja y pues se espera que pronto se tengan algunos resultados más consistentes. Aún así, bueno, diversos autores han mencionado que la ruta aérea, en este caso los aerosoles, pues juegan un papel bastante importante en la transmisión de COVID-19, pues es altamente virulenta y además es una ruta dominante para la propagación de esta enfermedad. Bueno, esta controversia que existe ha desconcertado a distintos investigadores, incluyendo a personal de la Organización Mundial de la Salud. Y recientemente hubo un taller en donde distintos especialistas de diferentes partes del mundo se reunieron para recopilar la información que se tiene hasta el momento y bueno, ellos consideran que es muy importante que la evidencia disponible que se tiene, pues ya se incorporen las medidas de salud pública y además, pues enfatizaron la importancia que tiene el uso de mascarillas, la ventilación, la filtración, el distanciamiento físico, así como el rastreo de contactos y el desarrollo de distintas intervenciones para prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2. Bueno, voy a continuar con la presentación. Esta controversia sobre la posible transmisión del virus a través de los aerosoles, pues ha tenido diferentes defensores y diferentes detractores. Lo que estamos viendo aquí, y es un poco también para rendirle homenaje al doctor Mario Molina, quien durante sus últimos meses de vida se dedicó a investigar la posible transmisión del virus a través de estos aerosoles. De hecho, hizo una publicación internacional al respecto que sirvió muchísimo para que la misma Organización Mundial de la Salud reforzara las medidas sobre el uso de mascarillas y otros utensilios para la protección. Entonces, hasta sus últimos días, él seguía defendiendo esta hipótesis que, como vamos a ver, va cobrando importancia en la medida que conocemos más las rutas de transmisión. Actualmente nosotros estamos y acabamos de hacer un muestreo en el metro de la Ciudad de México, justamente para tratar de averiguar si en las partículas suspendidas adentro de los vagones es posible que se encuentre el virus y además averiguar si este virus es viable, o es decir, si es solamente ARN o en realidad puede ser infectivo. Entonces es un ejemplo de las investigaciones que se están haciendo en sitios que podrían ser sitios de transmisión de la enfermedad, como como el metro, donde se reúne una cantidad importante de enfermedades. Entonces, como ya estaba diciendo Carla, la hipótesis es que las partículas más pequeñas pueden actuar como vectores y facilitar la transmisión. Se está averiguando qué tanto el virus se puede pegar a las partículas más pequeñas, como ha ocurrido con otros virus previamente estudiados, y puede ser un factor de transmisión de la enfermedad. Vamos a ver cómo los estudios epidemiológicos parecen a soportar esta hipótesis de la interacción entre la contaminación del aire y el COVID-19. Lo que hicimos nosotros fue una recopilación en este artículo que ya está publicado sobre los estudios que se habían hecho relacionados con la morbilidad y la mortalidad por partículas y COVID. La relación entre la exposición crónica y aguda a partículas y la morbimortalidad por COVID-19. Básicamente hay dos tipos de estudio. Uno son los que averiguan si las concentraciones diarias de los contaminantes están asociados con los casos diarios y la mortalidad diaria. Este es un ejemplo de un estudio que se publicó en China, en donde se incluyeron más de 100 ciudades,
y ellos pudieron encontrar una asociación significativa entre el número de casos nuevos y las concentraciones diarias de partículas respirables y de óxidos de nitrógeno. Este es un ejemplo de efectos agudos de la contaminación sobre el COVID-19. Y este es probablemente el estudio más famoso sobre exposición crónica a contaminantes y mortalidad por COVID-19. Es un estudio que se realizó en varias ciudades de Estados Unidos con diferentes niveles de concentraciones anuales y se cruzó con la tasa de mortalidad por COVID. Y lo que encontraron ahí es que cada incremento de 1 microgramo por metro cúbico en el promedio de PM2.5 puede aumentar hasta en un 8% la tasa de mortalidad por COVID en estas ciudades. Nosotros estamos finalizando el análisis para ciudades mexicanas. Hemos hecho un análisis en 10 ciudades en donde cruzamos las concentraciones anuales de contaminantes con las tasas de mortalidad por COVID y encontramos que tanto las partículas como los óxidos de nitrógeno parecen incrementar las tasas de mortalidad en estas ciudades. También vamos a realizar el estudio de la exposición aguda que actualmente está en desarrollo, pero más o menos para las ciudades mexicanas se puede ver que las tendencias y los resultados son similares a lo encontrado en otras ciudades. También un grupo del instituto realizó una revisión sobre qué tanto la temperatura influye en la transmisión del virus. La evidencia no es muy contundente, pero parece ser que al igual que otros virus, las temperaturas ambientes más bajas ayudan a que el virus sobreviva más tiempo. Eso conocemos desde hace mucho relacionado con otro tipo de virus como la influenza y parece que los resultados van en el mismo sentido. Este grupo del instituto revisó alrededor de 40 estudios epidemiológicos y en el 70% de ellos se reporta una asociación inversa, o sea que a más bajas temperaturas parece que el virus parece vivir más tiempo. Por otro lado, hicimos un documento y una revisión sobre la vulnerabilidad a COVID-19 en poblaciones rurales y periurbanas que utilizan leña y otros combustibles sólidos para cocinar. Este es un esfuerzo que hicimos junto con un grupo de la UNAM y del Instituto de Enfermedades Respiratorias. Esto es importante porque la contaminación del aire en países como México todavía es un problema de salud pública bastante importante. En México, alrededor de 28 millones de mexicanos todavía están expuestos al humo de leña y muchos de ellos utilizan exclusivamente leña o la combinan con gas LP o con otro tipo de combustibles. Previamente sabíamos que la exposición al humo de leña se ha asociado con enfermedades respiratorias agudas y también crónicas como el POC y cáncer de pulmón, además de algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces, la Universidad Nacional había construido un mapa de vulnerabilidad al COVID y nosotros estuvimos trabajando para que se incorporara la exposición al humo de leña como un factor adicional de vulnerabilidad en estas poblaciones. Lo que hicimos fue generar un índice de COVID-19 por exposición a humo de leña. Lo que quisimos hacer fue resaltar los municipios que eran mayormente vulnerables al COVID por el uso de leña. Generamos un índice de vulnerabilidad y de esa manera pudimos identificar los municipios en donde prioritariamente se utiliza el humo de leña. Además son municipios muy pobres y que por lo tanto tienen un mayor riesgo de enfermedad y de mortalidad al COVID. Utilizando este índice, el documento se los podemos hacer llegar también. Pudimos identificar índices de vulnerabilidad muy alto, índices críticos y muy críticos. Los muy críticos son 34 municipios que se encuentran en estos estados del país y aquí podemos ver su distribución en cada uno de ellos. También pudimos ver qué tanto la proporción de estos municipios que tienen un alto índice de vulnerabilidad por humo de leña
representan al menos o cerca de la mitad de los municipios en diferentes estados, como en Oaxaca, en Yucatán, en Chiapas, ¿no? Entonces, este documento también está disponible y actualmente ya lo hemos podido cruzar con la morbilidad y la mortalidad que se está presentando en los municipios muy críticos en México y que pensamos que puede llevar a una intensificación de las actividades de prevención en estos municipios con alta vulnerabilidad. De este documento se generaron varias recomendaciones que ya hemos empezado a discutir con algunos estados. Tuvimos una reunión con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Hidalgo, en donde hicimos una revisión de este tema y en donde se están proponiendo medidas específicas para disminuir el riesgo de exposición y de morbimortalidad por COVID en estos municipios, entre ellos la implementación de un programa urgente de estufas eficientes. Hay varios modelos que ya se han desarrollado en México y existe también una norma mexicana para la construcción de estas estufas que se pueden instalar tanto en las zonas rurales como en las zonas periurbanas, en donde todavía este tipo de combustibles se utiliza con bastante intensidad. Estamos preocupados ahora porque para la temporada invernal se van a cruzar diferentes factores de riesgo. Por un lado está el conocido incremento de la exposición a partículas en la mayoría de las ciudades mexicanas, sobre todo en el centro norte. Las concentraciones de las partículas por el fenómeno de inversión térmica se exacerba hacia finales de los años y principios del año siguiente. A eso se le va a añadir el riesgo de transmisión de la influenza, que está en la parte de abajo a la izquierda, con una tendencia creciente del COVID-19 que parece que no va a disminuir durante la temporada de invierno, cruzado con lo que ya habíamos mencionado del efecto de las bajas temperaturas en la viabilidad del virus. Entonces, hemos hecho algunas reuniones regionales para llamar la atención sobre este problema e incrementar las medidas de protección. Por otro lado, está el impacto que ha tenido la pandemia en la calidad del agua en diferentes partes del mundo. Seguramente habrán visto algunas diapositivas en donde se vio cómo en muchas ciudades, sobre todo ciudades que son altamente turísticas, mejoró muchísimo la calidad del agua por una disminución significativa en el material particulado suspendido en el agua. Entonces, esto podría llevarnos a ver que con algunas medidas de movilidad podría recuperarse relativamente la calidad del agua en muchas regiones. Este grupo del instituto también hizo una revisión sobre la disponibilidad del virus en aguas residuales. Es un problema que surgió con la pandemia para saber si existía el virus en las aguas residuales y si era viable. Básicamente lo que se ha encontrado es que hay una cantidad significativa de ARN del virus en aguas residuales que puede ser utilizado en términos de vigilancia epidemiológica. Eso se ha asociado mucho con el número de casos. Parece ser que, sin embargo, que este virus que está en aguas residuales afortunadamente no es viable, aunque se sigue investigando ese punto. Y todas las referencias que se han hecho sobre estudios de este tipo los pueden encontrar en esta publicación en la Revista de Salud Pública de México. La pandemia ha tenido otros efectos colaterales como la disminución del ruido. ¿Cuánto podríamos disminuir el ruido si disminuyéramos o mantuviéramos la baja de movilidad en las ciudades? Pues aquí está el mapa de ruido. Básicamente esta línea blanca es pre y post la pandemia y se puede ver cómo esta contaminación de ruido ha disminuido significativamente conforme ha aparecido la pandemia. Y este efecto del ruido, pues el efecto crónico está relacionado con estos efectos que están aquí señalados, incluyendo alteraciones del sueño e incremento de la hipertensión arterial en el largo plazo. Tenemos un problema con la disposición de residuos derivados de la pandemia. Ha aumentado significativamente la cantidad de desechos plásticos
que no siempre se manejan de la mejor manera. Ha aumentado la basura y los tiraderos ilegales. Es muy importante cuidar las quemas al aire libre de estos desechos que pueden producir contaminantes bastante peligrosos, por lo que se recomienda aumentar el control de la adecuada disposición de estos residuos y vigilar muchísimo la quema de estos residuos peligrosos. La pandemia ha tenido un efecto en cuanto a la movilidad de la población y actualmente permanecemos mucho más tiempo en interiores. Eso, dependiendo de las poblaciones, puede llevar a diferentes tipos de riesgos y de exposiciones. Ya mencionábamos el tema de las estufas y la leña, en donde a medida que las personas se encierran, digamos, pueden aumentar la exposición a este tipo de contaminantes. Pero también en las ciudades, la exposición a productos de cuidado personal que no siempre son seguros, la exposición a productos clorados también ha aumentado, y eso tiene especial importancia para algunos grupos vulnerables, como por ejemplo los asmáticos, que pueden estar mayormente expuestos a estas sustancias, y algunos grupos vulnerables como los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Entonces, ha cambiado significativamente nuestros patrones de movilidad, y también ha disminuido nuestra exposición a la naturaleza y a los espacios verdes. En una publicación reciente del CDC de Estados Unidos se hace una recomendación explícita a que con todos los cuidados del caso se promueva también la visita a áreas abiertas, a áreas verdes, que están relacionadas con una restauración del sistema inmunológico y que también tienden a disminuir problemas de salud mental. Hacia el futuro, ¿qué esperamos? Bueno, hemos también recibido solicitudes para escribir las implicaciones que tiene esta degradación ambiental en las pandemias. Hay una discusión sobre bioética y ética en salud pública que trata de hacer extensiva esta discusión sobre qué tanto esta degradación del ambiente va a tener y está teniendo un efecto negativo en el bienestar y en la salud de la población. Como hemos escrito en este artículo que está por publicarse, este escenario actual requiere un replanteamiento, actualización y una nueva práctica de principios éticos en salud pública y en particular en la salud ambiental. O sea, el tema de la bioética no está restringido solamente a el trato que tenemos con los pacientes, sino también con el medio ambiente, sobre todo por las implicaciones que tiene para las siguientes generaciones. Como ya dijimos, estas son las proyecciones de COVID para México, por lo tanto tenemos que incrementar las medidas de protección. En varias ciudades se está tratando de aprovechar esta oportunidad, entre comillas, que da la pandemia para hacer un mejor manejo de las emisiones de contaminantes al aire, tratar de reorientar nuestras políticas de emisión de contaminantes, de movilización a través de vehículos particulares. Entonces, algunas ciudades como la Ciudad de México están tratando de reorientar estas prácticas. Y en el contexto de la temporada de invierno, pues está incrementando la promoción de la vacunación para la influenza. En resumen, podemos decir que el COVID-19 tiene implicaciones ambientales en su origen, porque se dio a partir de esta degradación ambiental y a esta forma inadecuada en la que nos estamos relacionando con las especies silvestres, deteriorando los ecosistemas. En sus consecuencias, porque tienen un efecto de interacción entre la exposición al virus y la exposición a otros contaminantes, pero también en sus soluciones. Entonces nos hacen pensar en nuevas formas de consumir, en nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza, en nuevas formas de producir. La Organización Mundial de la Salud
ha publicado este manifiesto a favor de una recuperación saludable de la COVID-19, y eso incluye la inversión en servicios esenciales, en los servicios ambientales, tratar de impulsar una transición energética en pro de la salud, tratar de modificar los sistemas alimentarios, dirigiéndolos a sistemas alimentarios más sanos y sostenibles, porque como mencionaba Carla al principio, toda esta degradación ambiental está relacionada con la manera en que obtenemos las proteínas animales, y en construir ciudades más sanas y habitables. Los planes globales de recuperación tras la pandemia, para volver al principio de la presentación, deben ir más allá de la detección precoz y el control. Tienen que ir a las causas que, como mencionaba el doctor Sarucán el día de ayer, tienen que ver con la manera como nos estamos relacionando con el ambiente, y que esa sería, digamos, uno de los puntos críticos para tratar de disminuir la probabilidad de aparición de estas pandemias. En algunas ciudades, como las de la megalópolis, se están haciendo recomendaciones para una movilidad saludable y sustentable. Entonces se pueden consultar estas medidas en la página de la CAME, y estamos tratando de colaborar con ellos para que en diferentes formas de transporte podamos no volver a la normalidad anterior y disminuir los impactos que tiene la contaminación y su interacción con enfermedades como la COVID-19. Y creo que eso sería todo por nuestra parte. Estamos abiertos a recibir comentarios y preguntas, esperando que este tema ambiental sea considerado de manera importante en la prevención de enfermedades como la que estamos actualmente padeciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carla, por esta presentación súper interesante y, como comentaba al principio, de gran relevancia. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas, de igual manera para todos los asistentes que quieran hacerle una pregunta directamente, la vamos a leer por el chat o por la aplicación de preguntas y respuestas. Hay una pregunta, se las leo, del Cuauhtémoc Mancha. Dice: la disminución de la contaminación, entonces, entiendo, es por la disminución de las actividades económicas y el confinamiento, o por la pandemia per se. Perdón, no entendí la pregunta. ¿La puedes leer? No. Dice: la disminución la disminución de la contaminación es por la disminución de las actividades económicas y el confinamiento, o por la pandemia per se. No, es justamente por este efecto que tuvo la pandemia en disminuir las actividades y la movilidad, sobre todo. Las gráficas que mostró Carla, donde se ve la disminución de contaminantes como el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, se deben a la disminución de la circulación de vehículos, sobre todo, y un poco a la disminución de la actividad industrial. Lo que parece que no disminuyó tanto fue las concentraciones de ozono, porque el uso del gas doméstico emite compuestos orgánicos volátiles que son precursores del ozono. Entonces, la disminución claramente de algunos de estos contaminantes se dio por la disminución de emisiones de combustibles fósiles, principalmente gasolina en las ciudades, y es un patrón que se repitió en muchas ciudades y que se comenzó a observar desde el principio de la pandemia en China. Ok, perfecto. Y hay otra pregunta también de Viviana Cruz. Bueno, la felicita por la pandemia. O sea, una pregunta: ¿el estudio de 21 ciudades de México está considerada la ciudad de Toluca? Sí, la ciudad de Toluca siempre está considerada, en primer lugar, porque es una de las ciudades que tiene más altas concentraciones de algunos contaminantes
como partículas. Tenemos, bueno, hay varios estudios en donde se reportan estos niveles y su asociación con efectos como la mortalidad prematura. Entonces, y además, la ciudad de Toluca, de hecho el valle de Toluca, tiene buenas redes de monitoreo y por eso la mayoría de las veces se incluyen en los estudios multiciudad que se están desarrollando actualmente en México. Entonces, la respuesta es que sí, sí está incluida. Ok, Alejandra Escamilla los felicita también por la presentación y la investigación y pregunta entonces, en cuanto a aguas residuales, ¿es posible encontrar material genético del COVID? Sí, así es. Lo que se ha encontrado es ARN del virus. Esto se empezó a hacer primero en aguas residuales de los hospitales y fue donde primero se encontró y después se hicieron algunos estudios en ciudades italianas y en otras partes de Europa y actualmente ya hay un estudio que se está haciendo en el Valle del Mezquital en México en donde se ha encontrado el ARN. La discusión acá es si es viable o no y parece que lo que está en aguas residuales no lo es. Por eso no se considera que es tanto una forma de transmisión como un instrumento que se puede hacer que se puede utilizar para hacer vigilancia epidemiológica en las ciudades. Entonces, lo que sí se ha encontrado es este ARN del virus. Ok. Muchas gracias. También pregunta Silvino Carrillo Pita, ¿qué tanta transmisión del COVID-19 se da por el humo de fogones en las áreas rurales? Ok. Digamos, eso tiene dos partes. Uno, el humo de los fogones por las altísimas concentraciones de contaminantes que tiene, que pueden ser 3, 10 veces más altas que en las ciudades, tiene un efecto de deterioro en el sistema inmunológico y eso hace que algunas infecciones virales y bacterianas sean más fácil de implantarse en las vías respiratorias de las personas que viven ahí. Ese es, digamos, el principal factor. Ahora, también se está estudiando, igual que en las ciudades, si el virus puede viajar en las partículas. Entonces, lo más probable es que si hiciéramos muestreos en estas zonas, y de hecho pensamos hacerlo en algún momento, también puede ser funcionar las partículas como un vector, o sea, como un transmisor de los virus. Pero eso, hay muy poquitos estudios todavía hechos en China tratando de muestrear partículas que vienen de la combustión de la leña y que tengan virus. Y justamente con lo que presentaba Carla también al principio, en relación a los animales y a toda la transmisión que se puede dar a través de esto, también preguntan, Alfonso Martínez, comenta, en Dinamarca se encontró que el virus del SARS-CoV-2 está circulando en las granjas de bisones, incluso se van a sacrificar millones de ellos, ya que han infectado a humanos. ¿Qué deberíamos de investigar en México en relación con otros animales domésticos? Pues Carla, si quieres contestar. Tu micrófono no está habilitado. Dice que no puede. Bueno, el punto es que este es un tema que está en estudio. O sea, digamos, como más o menos mencionó Carla, un factor de riesgo de transmisión de epidemias son esta producción estabulada de animales, como puede ser la fiebre aviar y otras, la fiebre porcina también. Y entonces, justo ahora lo que se está estudiando es si esa podría ser otra vía de propagación del SARS-CoV-2. Eso no está comprobado y está en estudio, como menciona Alfonso. Entonces, ciertamente es otra área en donde tendrían que comenzarse a hacer monitoreos
para ver si existe la presencia del virus y si es posible la transmisión a humanos. Eso no está todavía comprobado. Ok. Y Betty Hernández pregunta que si se han hecho estudios de tabaquismo y su impacto a nivel ambiental y su relación con el COVID. Sí se han hecho y de hecho el grupo de trabajo del instituto ha estado trabajando con la Secretaría de Salud, analizando los datos y bueno, se ha reportado ya incluso cuánto aumenta la probabilidad de muerte entre fumadores comparado con no fumadores. Y se ha visto claramente que es un factor de riesgo adicional. O sea, los fumadores básicamente tienen menor capacidad para responder ante la agresión del virus y eso se está viendo en los estudios hospitalarios que se están haciendo y también en los análisis de mortalidad. Entonces hay ya una serie de materiales en donde se está tratando de señalar esto como un factor de riesgo adicional muy importante. Entonces, las personas que son fumadoras efectivamente tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad y además mayor riesgo de desarrollarla de forma grave. Ok. Raquel Sapien pregunta, ¿tienen alguna referencia del impacto de la pandemia en las costas y la posibilidad de contagios en playas, considerando que muchas descargas de aguas residuales terminan en el mar y las playas y que son uno de los sitios naturales más visitados actualmente? Sí, yo pienso que, o sea, no hay el estudio de si a través de aguas residuales, agua, contaminación se pueda transmitir el virus. Eso no se ha comprobado. Es mucho más probable que la transmisión se dé porque aumente significativamente el número de personas en las playas. Y ahí sí habría que estar muy atentos a las indicaciones que se puedan dar en esta segunda oleada de contaminación porque es muy probable que muchas playas se mantengan cerradas o se vuelvan a cerrar, como ya está ocurriendo en Europa. Ok. Y bueno, hay una gran cantidad de preguntas, vamos a hacer un par más. Y de lo que más han preguntado también es sobre las zonas del país donde se usa leña, que si se han aceptado, han sido aceptadas por parte de la población estas estufas que usted comentaba en la presentación. Bueno, esa es una historia larga. Más o menos en México debemos tener como unos 40 años en donde se han desarrollado diversos programas de instalación de estufas mejoradas con diferente éxito. En muchos lugares, por ejemplo en la meseta purépecha, han sido bien aceptadas, sobre todo en los casos en que estos programas se desarrollan y se toman en cuenta, digamos, las necesidades de las viviendas y de las comunidades y donde las familias, sobre todo las mujeres, participan en el diseño y en la instalación de las estufas. Estos programas requieren ser desarrollados así, requieren un seguimiento porque no es nada más como instalar las estufas, un seguimiento, una capacitación y también un programa de tener los instrumentos para arreglar las estufas en caso de que se deterioren. Entonces, justo nosotros hicimos una evaluación de un programa en San Luis Potosí, donde se instalaron más de 60,000 estufas mejoradas con diferentes niveles de aceptación y ahí hay una serie de recomendaciones para siguientes programas. Ahora se ha evolucionado mucho en el diseño y hay algunas estufas que son prefabricadas y móviles y hay otras que se construyen in situ. Entonces, lo más recomendable es desarrollar estos programas tomando en cuenta las necesidades y preferencias de la población y cuando se pueda ir promoviendo la transición hacia combustibles más limpios como el gas. Entonces, se puede consultar la bibliografía sobre eso y existen
varias recomendaciones de las evaluaciones de programas previos que se han realizado en varios estados del país, sobre todo en Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, ¿no? Entonces hay una experiencia grande alrededor de ese tema. Sí. Y otro de los temas que han estado preguntando mucho relacionado con el COVID y el tabaquismo, y en esta situación ambiental también, pregunta Alfredo Bonola, ¿una persona puede ser capaz entonces de transmitir el virus al momento de exhalar el humo del cigarro, siendo este un factor de riesgo en lugares públicos debido a un gran porcentaje de la población que es fumador activo? A ver, no, es más probable que él pueda transmitir la enfermedad cuando tose o habla que por la simple inhalación del humo. O sea, si una persona está fumando, lo que va a exhalar son los contaminantes del humo de tabaco, no necesariamente el virus. Es más probable que transmita el virus por estas otras formas que estamos diciendo. Y es más probable que él mismo tenga mayor riesgo de contraer la enfermedad porque tiene todos estos problemas crónicos en los pulmones. Ok. Bueno, y finalmente, Rosa Amalia Mendoza pregunta, ¿tiene conocimiento actual sobre algún estudio de la sobreproducción de residuos biológicos infecciosos relacionados a COVID y su impacto ambiental o en el ambiente? Se han hecho solamente en Europa, donde se ha cuantificado cuánto aumentaron. En México no existe ninguno. Es más bien como la evidencia que vamos viendo en los basureros municipales, en donde se ha incrementado muchísimo la presencia sobre todo de cubrebocas, de mascarillas, que no tienen un adecuado tratamiento. Entonces, deberíamos en las casas y en los sitios de trabajo tener mejores alternativas para hacer una disposición final adecuada de estos materiales. Ok, y ahora sí, ya para terminar. Bueno, hay muchas felicitaciones sobre la presentación, el tema muy, muy importante. Y pregunta Liliana Díaz, que si existen estudios sobre el manejo de los residuos sólidos contaminados, por ejemplo, el cubrebocas, por COVID relacionados con nuevos contagios. ¿Hay alguna relación sobre esto? Podemos mandar, hay un estudio de revisión sobre el uso de mascarillas, en donde por una parte viene qué tanto protegen en la transmisión y por otra parte qué tanto los virus permanecen en los cubrebocas, ¿no? Y eso es más o menos similar a lo que hay sobre otras superficies y sobre otros materiales, en donde el virus puede permanecer por algunas horas viable antes de resecarse y entonces permanece solamente el ARN. Entonces, sí hay estudios y podemos mandarles las referencias. Perfecto. Y hay mucha gente interesada en el estudio de las ciudades que mencionaron y preguntan dónde pueden obtenerlo, dónde se puede descargar para que puedan hacer un análisis de igual manera. Pues podemos poner disponible las publicaciones que ya están, que por parte del instituto son 3, y el análisis de las ciudades en México está todavía por publicarse. Esto que yo enseñé son resultados preliminares, pero podemos poner el sitio donde están el resto de los materiales. Ok, y también la presentación, varias solicitudes sobre si pueden obtener la presentación, si la podemos publicar. Sí, podemos ver contigo que haya una versión en PDF que esté disponible al público. Perfecto. Vamos a publicarla en donde ya les han aparecido en el chat el lugar donde se va a publicar este video, la grabación de esta presentación, y ahí vamos a publicar esta presentación en PDF para que también puedan consultarla. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, doctor Horacio, maestra Carla Rangel, les agradecemos el tiempo, esta presentación. Hemos tenido muy buenos comentarios, tuvimos
546 asistentes, lo cual es un número bastante bueno. Le agradecemos y pues estaremos en contacto y gracias a todos también por su participación. Ya les aparece el link donde ustedes pueden descargar la constancia a partir de las 2 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Recuerden que es solo hoy y durante todo el día. Así que muchas gracias, doctor. Gracias. No, pues, gracias a ustedes por la invitación y a todos los que estuvieron escuchando. Ojalá que sea información que les pueda ser útil. Seguro que sí. Gracias, Carla. Hasta luego.